Bienvenido a este nuevo video del curso propedéutico Habilidad Matemática para el ingreso a la educación media superior en México, semestre 2020B. Vamos a ver hoy la sesión número 6. La sesión número 6 es muy importante porque vamos a hacer las traducciones del lenguaje ordinario al lenguaje algebraico. Sí, vamos a empezar a usar las transformaciones de este lenguaje a ese tipo de lenguaje. Recordemos que el lenguaje algebraico es el que nos va a permitir establecer ecuaciones, igualdades, con lo que vamos a poder resolver los problemas. Entonces es primordial que sepamos traducir del lenguaje ordinario al lenguaje algebraico y viceversa, del lenguaje algebraico al lenguaje ordinario. Entonces vamos a empezar con el ejercicio. Aquí nos ponen una serie de ¿cómo se llama? De enunciados y una serie de ecuaciones, más bien de variables aquí, de monomios y binomios, ¿sí? De expresiones algebraicas. Entonces vamos a tratar de hacer las conversiones o las traducciones. Es el doble de un número. Yo tengo que empezar por definir ese número, cómo lo voy a representar. Si lo voy a representar como una X, entonces el doble de dicho número será multiplicar a esa X por 2. Por lo tanto, en el lenguaje algebraico será 2X. Si yo tengo aquí X entre 4, me está dando a entender de que hay un número que no sé cuánto vale, pero lo represento con la X, y en dividirlo entre 4 estoy representando solamente la cuarta parte de ese número. Ok, el siguiente, el quíntuple de un número, significa que voy a asignarle a una letra el valor de ese número, y al multiplicarlo por 5 obtendré el quíntuple de ese número. X menos 3 significa que yo tengo un número y a ese número le voy a quitar 3 o le voy a disminuir 3. ¿Sí? X cúbica significa que un número lo voy a elevar al cubo, o voy a obtener el cubo de un número. Ahora, el cuádruple de un número disminuido en 2 unidades. Si al número lo represento con X, el cuádruple de ese número será entonces 4 veces X, o sea 4X. Disminuido en 2 unidades significa que le voy a restar 2. X cuadrada más 3X significa que tengo un número al cuadrado y le voy a sumar el triple de ese número. ¿Sí? La mitad de un número menos su cuarta parte. La mitad de un número será entonces una división, ¿verdad? X entre 2 para sacar la mitad, menos X entre 4, ¿verdad? Sería la cuarta parte. Y es el mismo número, acuérdense. Ahora, la semisuma de dos números. Si voy a representar a dos números diferentes, entonces necesito utilizar dos variables diferentes. Voy a usar X y Y. Semisuma. Semi significa la mitad. Entonces es la mitad de la suma de estos dos números. 2/3 del producto de dos números. Tengo dos números diferentes, por lo tanto dos letras diferentes para representar a cada uno de esos dos números. Y a el producto de ellos dos le voy a sacar 2/3. O sea que a ese producto lo voy a multiplicar por 2 y lo voy a dividir entre 3. Vamos a ver cómo queda ya todo esto. Observen, el doble de un número es 2X, la cuarta parte de un número X entre 4, el quíntuple de un número 5X, un número disminuido en 3 unidades, X menos 3, el cubo de un número, X al cubo, el cuádruple de un número disminuido en 2 unidades, 4X menos 2. El cuadrado de un número más su triple, X cuadrada más 3X. La mitad de un número menos su cuarta parte, X entre 2 menos X entre 4. La semisuma de dos números, X más Y entre 2. 2/3 del producto de dos números diferentes, 2XY entre 3. Espero que haya quedado claro. Vamos a lo que sigue. Dice, la edad de tu papá es el doble de tu edad y tu papá tiene 34 años. Entonces, ¿cómo establezco esto en lenguaje algebraico? Dice que la edad de mi papá
vale 34. Entonces, aquí no hay pierde. Y la edad de tu papá es el doble de tu edad. Por lo tanto, si yo mi edad la represento con X, el doble de mi edad tiene que ser, el doble de mi edad, ¿sí? Es igual a la edad de mi papá, pero la edad de mi papá vale 34, por lo tanto 2x es igual a 34. Es la traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico. Y ya una vez que tengo esto que se llama ecuación, puedo resolverla y saber cuánto tengo, cuál es la edad de la persona. Si su papá tiene 34 y esa persona dice que su papá tiene el doble de él en edad. Sigamos. Dice, 2 boletos para el cine cuestan la mitad del combo familiar o el quíntuple de un refresco. Entonces, de aquí yo entiendo que el número o el que vale menos es el refresco. Por lo tanto, yo arbitrariamente dije, bueno, si el refresco vale X, entonces 2 boletos tienen que valer 5X. Aquí hay que tener muy en cuenta una cosa. Y es que cuando estemos haciendo ecuaciones vamos a tratar de usar la cantidad menor posible de variables para que podamos resolver los problemas. Si yo al refresco le pongo X, al boleto le pongo Y y al combo familiar Z, no hay forma de que yo relacione una cosa con la otra. ¿Sí? En cambio aquí en este enunciado yo todo lo puedo poner en referencia al refresco. Si un refresco vale X, 2 boletos valen 5X, un boleto valdría entonces 5X entre 2. ¿Sí? Dice que 2 boletos es igual a medio combo familiar. Por lo tanto, un combo familiar será 4 boletos. Pero 2 boletos son 5X, entonces va a ser 10X. Y todo está referenciado a una sola variable, que es lo importante. Vamos a lo que sigue. La cantidad de artículos vendidos hoy equivale al triple de los vendidos ayer, menos 10 artículos. Entonces aquí yo tengo dos opciones. La primera es que X sea la cantidad de artículos vendidos hoy. Que si ese fuera el caso, entonces ayer se vendieron solo la tercera parte de los vendidos hoy. ¿Sí? Menos 10 artículos. Entonces tendría que poner X entre 3 menos 10. Sería lo vendido hoy. Lo vendido ayer, perdón, si manejara yo que X es lo vendido hoy. Pero aquí yo puse que los artículos vendidos ayer valen X. Por lo tanto, los artículos vendidos hoy son el triple de los de ayer. Por lo tanto, es 3X menos 10 artículos. 3X menos 10. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les di las dos opciones? Porque lo que tienen que ustedes que observar es que en la traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico yo voy a decidir a quién le voy a llamar X, a quién le voy a llamar Y, tratando de que todo quede relacionado a la menor cantidad de variables. No siempre se va a poder, pero siempre hay que tratar de que quede la menor cantidad. Si es solamente una sería perfecto, pero no siempre se puede. Otra cosa, una vez que ya elegí quién vale X, entonces todos los demás van a estar referenciados o Y o Z dependiendo de la cantidad de variables. Y voy a ir haciendo la traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico ya tomando esa referencia. Vamos al que sigue. El área de un triángulo es la mitad de la base por la altura. Aquí no hay forma de que yo relacione la base por la altura, ¿sí? En una sola variable, porque no me está dando más datos. Aquí nada más está diciendo que en general el área de un triángulo es la mitad de la base por la altura. Por lo tanto, la base yo le voy a poner el valor de B y a la altura el valor de H. El área entonces será igual a la mitad de esa multiplicación. Por lo tanto, es base por altura entre 2. Sí, esa es la traducción del lenguaje común al algebraico. La mitad de BH. B por H. Vamos a lo que sigue. Por ahí había un texto de donde se describe que una persona llamada Juan, ¿sí? En 2 días hizo ventas. El miércoles y jueves Sofía hizo ventas y Ever el viernes hizo una venta de 15 productos. Ok, traduciendo
y considerando que X es igual a las ventas del martes, es como se consigue esta tabla. Pero hay que especificar que X son las ventas del martes, porque pudo haber sido la venta del lunes o la del miércoles o la del jueves. Es importante porque las ecuaciones van a variar dependiendo de quién tome de referencia. Pero si yo hago la traducción bien, no importa quién yo tome de referencia, las ecuaciones que salgan al resolverlas me tienen que dar el mismo resultado. Eso es lo importante, lo primordial. Ok, entonces Juan dice que vendió el doble el lunes que el martes. Entonces yo dije, bueno, ventas del martes es X, por lo tanto el lunes será 2X. Sofía dijo que el miércoles vendió una tercera parte de lo que vendió Juan en general. Por lo tanto hay que sumar los 2 días que le tocó a Juan, dividirlo entre 3 y 2X. Aquí me equivoqué, no es 2X más 3X, sino es 2X más X. Sí, este 3 aquí está mal porque era este aquí me confundí. 2X más X son 3X. 3X entre 3 es igual a X porque 3 entre 3 es 1, ¿verdad? Y ya nada más me quedaría la X con el coeficiente 1. Entonces Sofía el miércoles vendió lo mismo que Juan vendió el martes. Y el jueves dice ella que vendió 10 más de lo que había vendido el miércoles. Por lo tanto aquí queda X más 10. Y Ever nos comenta que simplemente él vendió 15. Él sí se acuerda cuánto vendió 15 productos. Entonces la tableta nos quedaría de esta forma. El lunes 2X más el martes X más el miércoles X. El jueves X más 10 y el viernes 15. Y la suma de todos los productos me tiene que dar 100. Entonces una vez que ya pasé al lenguaje algebraico, me queda esa ecuación y ya la puedo resolver. En este caso no nos piden que la resolvamos, nada más que planteemos la ecuación. Pero si alguien tiene como que la duda de cuánto vale X, simplemente resuelve eso que está ahí planteado y va a salir el resultado. Bueno, vamos al que sigue, que dice la mitad de lo que debe Raúl más el doble de la deuda de Javier asciende a 28.500. Observen que aquí no hay forma de relacionar lo que debe Raúl con lo que debe Javier. Por lo tanto, vamos a llamar a X lo que debe Raúl y Y lo que debe Javier. La mitad de lo que debe Raúl es X entre 2. Más el doble de la deuda de Javier, o sea, el doble de Y es 2Y. Es 28.500, por lo tanto la ecuación queda X entre 2 más 2Y igual a 28.500. Como ustedes pueden saber, aquí observar, es más complicado saber el resultado porque pues tenemos dos variables y no están relacionadas entre ellas. Vamos a la que sigue. La receta para el café expreso mexicano especial es, y ahí te dan un chorazo, ¿no? Pero dicen que todo se basa en el café michoacano, por lo tanto X va a representar la porción de café michoacano. 1/3 de lo que se usa de café michoacano es la porción del café cubano. Por lo tanto, X entre 3 es esa porción, 1/3. Y luego dice que el doble de la porción del café cubano es la porción del café chiapaneco. Por lo tanto, aquí lo que hice fue simplemente multiplicar X entre 3 por 2 y me quedó 2X entre 3. ¿Cómo quedaría la ecuación entonces? La porción del café michoacano más 1/3 que representa la porción del café cubano más 2X entre 3 que representa la porción del café chiapaneco, eso tiene que dar 500 gramos en total. Si ustedes observan X más X entre 3 más 2X entre 3, aquí tenemos un X más 2X son 3X entre 3, pero acuérdense que el mismo denominador. 3 entre 3 es 1, entonces me quedaría X más X es igual a 500. Y con eso podemos resolver el problema, pero no nos piden que lo resolvamos. Ok, entonces vamos con esta parte también. Una traducción del lenguaje algebraico al lenguaje común. Dice que P es igual a 2πr. ¿Qué significa? El perímetro, que recordemos que esta es una fórmula de perímetro,
es 2 veces el producto de pi por el radio. ¿Sí? Voy a multiplicar pi por radio y luego eso va a ser el doble. Significa el perímetro. O va a dar como resultado el perímetro de la circunferencia. Dice que B es igual a L cúbica. El volumen es el cubo de uno de los lados. Estamos hablando entonces aquí de la fórmula del volumen de un cubito. ¿Sí? Que tiene del lado L y entonces L al cubo. L por L por L es el volumen de la figura. A más B, eso al cuadrado, es el cuadrado de la suma de dos números cualquiera. Si A es un número, B es otro número, yo lo sumo. Y el cuadrado de esa suma, o sea, del resultado de la suma, eso es lo que estoy representando como A más B y al cuadrado la suma. 2/5 de Y se puede escribir como el doble de un número entre 5. O la quinta parte del doble de un número. 2/5 partes de un número. Hay muchas maneras de escribir el lenguaje común, pero todos se traducen al mismo esquema o a la misma forma de escritura en el lenguaje algebraico. Te agradezco tu atención y si el video te está ayudando, por favor suscríbete, activa las notificaciones y dale like. Y nos estaremos viendo en otro video.